Dios les bendiga, buenos días. Diga conmigo, yo soy las primicias para Dios. Dígalo otra vez. Cuando se trata de darle a Dios, pues comenzamos por nosotros mismos. Porque la vida nuestra le pertenece al Señor y se la entregamos como una ofrenda grata para Él. En el país de Israel, las primicias son muy importantes, muy básicas en el desarrollo de la misma comunidad, en el desarrollo de las finanzas, todo. Y en Latinoamérica sí la tomamos muy a ligera, damos algo por darlo, pero no con el significado que debe de ser. Y creemos que cuando a Dios le damos lo primero, Dios nos bendice. Por eso la vida suya es primicia para Dios, nuestra vida. Hay culturas, por ejemplo, hay una cultura antigua que le ofrecían al dios Moloch sus propios hijos. En una ofrenda, se los entregaban, en una ofrenda, en esa paila ardiendo le entregaban sus hijos. En una ofrenda a ese dios Moloch, a un ídolo. Pero hoy nosotros le damos a Dios con agrado, como dijo el apóstol Pablo, que de lo que hemos recibido le damos al Señor. Que Dios bendiga su vida. Y pues bueno, ha sido una hermosa coincidencia el hecho de que el pastor haya venido hoy. Venga, pastor Esteban, haya venido hoy porque él representa las primicias de esta iglesia. Es esa primicia de esta iglesia. Y él hace un tiempo que estaba preguntando sobre la historia de la iglesia, cómo había comenzado. Y entonces estaba inquieto por conocerlo a él. Eso hace antes de la pandemia. Quería saber de cómo fue el origen de esta iglesia. Cómo comenzó la adquisición del terreno, hacer bases, todo lo demás, ¿no? Y cómo la iglesia se ha extendido. Para algunos que no saben, tenemos hoy 21 iglesias en Colombia. Y esta semana pasada comenzamos una en Maracaibo, Venezuela. Allá enviamos un obrero a Maracaibo y hay 30 personas ya que se congregan en Maracaibo. Y le decía al pastor ahora, toda esa es cosecha de él y de todos los que comenzaron de manera decidida este proyecto de vida, ¿no? Y no solamente proyecto de vida, sino proyecto de salvación. Porque creo que por varias partes de Colombia y aún del mundo hay hermanos que están viviendo por allá y que han sido fundamentados en esta iglesia, que conocieron de Dios. Por eso para mí hoy es un privilegio que el pastor Esteban esté aquí con nosotros. Y nos ha bendecido toda la mañana. Y hablando del proyecto, vamos ahora de construir un templo para unas 1.500 personas que estamos en el proceso de construir el nuevo templo, aquí en Villa del Cerro. Para unas 1.500 personas. Y si Dios los ayudó a ellos y a todos los pioneros de esta iglesia, nos seguirá ayudando a nosotros ahora. Por eso, pastor Esteban, gracias por estar aquí. Usted es las primicias de esta obra hermosa. Muchos pastores han salido, muchos líderes de los hombros de él. Él es un general de Dios. Y tiene 90 años, pero mire con toda la fuerza, el vigor que tiene, ¿no? Con 90 años. Yo me siento contento de poder compartir con él porque es una inspiración. Pastor Esteban, gracias por venir. Bueno, gracias, hermano. Que la paz de Dios sea con todos mis hermanos que han venido en esta mañana. Unos querían ver porque años. Yo le decía al pastor, salí hace 44 años de aquí. Y antes de esa fecha, cuando los hermanos cometían algún error, se disciplinaban. Y entonces, uno les exhortaba, les enseñaba el porqué, el plazo que le daban, 3 meses, 1 año de disciplina. La persona, si era humilde, pues aceptaba y volvía.
Pero yo salí de aquí, hermano, y yo no sé cuál fue el problema. Nadie me exhortó, nadie me llamó, nadie, sino como fuera. No supe la disciplina. Pero doy gracias a Dios a la hermana Rosalba, que es una columna fuerte. No de ahora, sino de mucho tiempo. Y el hermano Juan, que pasó a la eternidad. Ella me la encontré un día y me dijo, hermano, ¿por qué no va a la iglesia, nos visita? Nosotros tenemos me contó la historia de la iglesia. Le dije, hermano, yo aprendí algo muy importante en la doctrina bíblica de Asamblea de Dios, que uno tiene que guardar la ética de los pastores. Y así le dije a la hermana Rosalba, yo no puedo ir a entrar a una iglesia donde el pastor no me invita. Pero dentro de 44 años, hermano, fue la única hermana que hace unos días me invitó. Y ella habló con el pastor. Para un febrero del año 79, 44 años. Entonces para mí es un gozo y es alegría que hoy me levantaron la disciplina. Gloria a Dios. Ya no estoy disciplinado. Antes yo no sabía nada porque era un primíparo en cuanto a las cosas. Pero ahora soy una persona que he aprendido a conocer a Cristo. Como es una lógica de todos los predicadores que cuando va a la enseñanza tiene que poner un título al tema o lo que va a hablar. En esta mañana quiero hablar de un tema que precisamente me hace más responsable de la obra de Dios. Y doy gracias a Dios porque a pesar de mis años, todavía siento el deseo de hacer algo. Pero hay un problema. Y hay que aceptar el problema. Porque ya uno de 90 años nadie lo ocupa. En la EDIS, siquiera. Nadie. En ninguna empresa. Y como es una lógica, en las iglesias quieren tener pastores nuevos, ¿verdad? Bueno. Pero doy gracias a Dios porque Dios me ha guardado. Y una cosa que Dios me ha guardado solamente por una razón. Y le voy a dar el secreto. No el secreto, sino una verdad que tal vez muchos hermanos desconocen. Que desde que yo salí de aquí, claro, fue duro y todo. Pero desde antes de venir aquí yo sentí, como dice el apóstol Pablo a los Efesios, un querer y el hacer. Y yo soñaba con evangelizar, predicar. Estuve en Teyuhuila, estuve en San Juan de Río Seco, estuve en Miraflores con el hermano Henry Batel, bueno, en la Nueva Gloria, en los Campos Blancos, y yo era un desespero por estar sirviendo en la obra del Señor. Para mí era un deleite estar en un campo blanco y dirigir los coros. Yo siento paz y gozo en mi corazón. Y cantamos esos himnos y
y muchos hermanos que me acompañaban con la guitarrita, pues, bueno, nos deleitábamos. Por último, y Dios me daba el valor porque yo me iba para Tello Huila solo, me iba para San Juan de Roseco solo. En San Juan de Roseco fue mi entrenamiento, estoy hablando. Bueno, después de ese entrenamiento, después cuando, no sé, algún día pueda decirles qué pasó en ese entrenamiento, pero sucedieron muchas cosas que yo me animé más. Pero un día yo me puse de acuerdo con un hermano en oración. Buscamos una estrategia, buscamos aquí. Y lo único que yo observé era que no había ninguna iglesia evangélica. Un solo grupito de una denominación de doctrina torcida, podemos decir. Y oramos con el hermano, y el hermano nos pusimos de acuerdo con lo que dice Mateo. Si dos se ponen de acuerdo y van allá, yo haré mi voluntad con ustedes. Y desde el momento que llegamos aquí en el año 66, Dios comenzó a aparejarnos. Recuerdo los primeros hermanos que fueron los colaboradores: Severo Fuentes, Arquimedes Rodríguez, Álvaro Pulido, Cecilio Riaño, Álvaro Erazo. Y con ellos hacíamos culto de oración y clamamos a Dios por una obra. Y por último, un hermano, Ricardo Brochero, nos abrió las puertas. Y Ricardo Brochero me abrió las puertas de su hogar, un hogar humilde, su casita de Paroy. Y ahí comenzamos la escuela dominical. Y Dios fue proveyendo. Hermanos, entonces yo coloqué en este día para todos mis hermanos y hablar de un llamado con resultados visibles. Y algunos hermanos dirán, bueno, en primer lugar yo no puedo vanagloriarme de que todos ustedes yo los evangelicé, ¿no? Porque acá hay un pastor, hay líderes, visitadores. Pero lo cierto es que en esa época había un hermano en la fe y era fotógrafo. Y ese fotógrafo nos sacó fotos de bautismos en Melgar, en Cachipay, en La Vega, en Villeta, en Gualanday, en el Bello Horizonte bautizamos a Abigail, a San Carlos, y eran bautismos. Y entonces, ¿cómo hace usted para comprobar? Y ese hermano me sacó unas fotos, yo las arrumé porque dije, ya para aquí. Decía yo, pero entonces se mueren y ya nadie los recuerda. Pero no, todos no se han muerto. Porque tengo muchos hermanos aquí que están más jóvenes que yo. No los conocía. Bueno. Y esos resultados visibles, creo que tengo 3 minutos para mostrar los resultados visibles. Cultos al aire libre. Carlos Luna, José, Daniel Garzón. En la Nueva Gloria. Henry Martel, misionero, en Cachipay. Mis niños cuando estaban como yo, pequeños.
Mélida Peña, que está aquí, en Cachipay. Sobrinos también. Hay momentos cuando teníamos que hacer el culto al aire libre. Un señor Torres traía mucha familia, un bautismo en La Vega. Isidro Hilarión, Clodomiro, Rodrigo, el papá de Clodomiro. Bautismos. La hermana Leonilde. Cuando se inauguró la iglesia, el culto lo tuvimos que hacer afuera. Mi familia, ahí está mi esposita, de espaldas, estábamos haciendo un trabajo. Ella para mí ha sido las columnas fuertes de mi vida espiritual. Ha sido una compañera fiel, me ha apoyado en el ministerio. Así que, hermanos míos y amados, estemos firmes y constantes creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo no es en vano. Ahí está una de las pruebas visibles en esos retratos. El que quiera tener unas fotos de estas, hablen con mi hija, porque yo no estoy solo. Hoy están haciendo muchas cosas el enemigo. Están raptando, están secuestrando y todo. Y yo no puedo andar solo. Entonces tengo guardaespaldas. Las nietas, hay una nieta aquí. Y gracias a Dios, porque yo me gozo con todas mis hijas y mis hijos. ¿Por qué me gozo? Porque no tengo que andar detrás de ellos, son temerosos de Dios. Sirven, hay misioneras. María es casada con Felipe, misionero, está aquí presente también. Unice McCoy, también casada con un misionero. Una de mis hijas va a ser pastora en Argentina en este año, con su esposo. Y aquí hay dos profesoras, Abigail, la mayorenga, vea. Y está Nelly, que es más mayor que ella. Y está una misionera que trabaja con la tribu de los ticunas, casi en la frontera del Brasil. Hay que ir a Leticia. Y está una nieta, Joana, también, que colabora con la iglesia. Mejor dicho, doy gracias a Dios porque mis hijos y mis hijas y mis nietos, aleluya, también predican. Tengo un nieto en México, Daniel, trabaja como director de la CLC. Y él es un predicador de una iglesia allá que es muy famosa y es muy grande. Hermano, eso me llena a mí de alegría. Por eso yo me deleito, hermano. Pero ¿qué hago yo para deleitarme en lo que Dios hace? ¿Qué tengo yo que hacer? Nada, Dios es el que hace todo. Deleitarse en las cosas de Dios no es estar sentado cada 8 días en la iglesia, echar un sueñito a veces. No. Deleitarse en las cosas de Dios es testificar, invitar. Mateo invitó a Jesús a la casa, Zaqueo también lo invitó a la casa a tomar, a comer algo, ¿sí? Cornelio invitó a Pedro, vaya, me trae de ese hombre.
Y Pedro tenía lo más importante para Cornelio. ¿Por qué? Cornelio, siendo un impío, ni era judío, ni era romano, yo no sé de quién aprendió él, pero él hacía algo que muchas veces nosotros no hacemos. Yo no hacía eso que voy a mencionar, que Dios me perdone, y ya me perdonó. Amén. Y es que Cornelio oraba siempre a Dios con toda su familia. Hasta con los guardias los ponía uno aquí y el otro allá. Y usted sabe la historia, ¿no? Dios manda un ángel y el ángel va a mandar a traer a Pedro, que él tiene lo que le hace falta a usted. Pero Cornelio recibió la bendición de Dios por dos cosas. La primera, era un hombre de oración. Y era un hombre que daba, según la historia, él daba a los judíos más pobres. O sea, repartía, bendecía a otros. Entonces Cornelio se deleitaba. Y yo quiero decir, hermano, una cosa, que Dios nos perdone, ¿verdad? Porque con mi esposa, yo siempre oraba solo y mi esposa por otro lado también, leía, pero un día aprendí la lección, Dios me habló y ahora nosotros tenemos un horario de oración y oramos juntos, leemos la palabra juntos y hermano, y todo ha cambiado. Todo nos ha cambiado. Pero por ese deleite estoy viendo hoy una cosa que no la puedo negar. ¿Cuál es? Dirán los hermanos. Porque dice la palabra de Dios, no es cosa mía, es un poema que dice, y tal vez ustedes lo van a notar, si quiere alguien le doy la cita, sí, es que yo briego ya para abrir la Biblia y todo. Pero el salmista dice que se deleite en las cosas de Dios, no en las del mundo. Él lo compara con un árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, que da su fruto en su tiempo, que su hoja no cae, y que todo lo que hace, todo, prosperará. Hermanos, por eso hoy estoy viendo la prosperidad de lo que Dios hizo aquí. Que Dios me perdone si yo algún día digo, mire lo que hice, mire. No, yo solamente fui un instrumento en las manos de Dios, que cuando yo sentí ese querer y ese hacer la voluntad de Dios, llegamos a este lugar con Severo Fuentes en el año 66. ¿Y qué pasó? Los dos solos. Nos uníamos en oración, hermano, en la oración. Y una de las cosas, hermanos, es que hay que aprender a orar. Sí. ¿Ustedes saben orar? ¿Han aprendido a orar? ¿No? Un tipo llegó y le dijo a Jesús, después de que lo oyó hablar, Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Ese hombre estaba deseoso de aprender a orar. Y ustedes saben la oración, no la voy a decir porque se la saben de memoria, ¿no era? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado tu nombre, que estás en tu reino, tu reino. No, hermano. El Padre Nuestro tiene un gran significado y lo hemos tomado en poco.
Cuando usted ora y reconoce que su Padre está en los cielos y usted está aquí en la tierra, Dios está haciendo allá su voluntad. ¿Y usted qué está haciendo aquí? ¿Qué está haciendo? ¿La voluntad de Dios? ¿Qué está haciendo? No, mi voluntad. Ese es el problema y la falla del cristianismo hoy. Hermanos, la oración tiene una regla. Un día estaba el pueblo de Israel sufriendo una calamidad. Y el único que conversaba con Dios era Salomón. Y Salomón como que estaba asustado por los rumores. ¿No han visto eso por el celular y por el internet? Ya profetas anunciando que Colombia, que Bogotá se va a hundir y que va a haber y que esto es otro. Y Dios le dice, mire Salomón, cuando usted vea que la tierra no da sus frutos, ¿sí? Que no haya nada, que haya enfermedades y todo, dígale al pueblo 4 cosas. Dígale al pueblo que si ellos se humillan, no dijo si oran. Y nosotros hacemos todo al revés. Cuando hay un problema, la oración, pastor, ore por mí, pastor. Cuando usted se humilla delante de Dios, comienza Dios a orar. Estoy leyendo Segunda de Crónicas, capítulo 7. Es que yo tengo 2 Biblias. Una aquí, si falla, la otra está escrita aquí. Díganle a mi pueblo que si ellos se humillan delante de mí y oran y se convierten, 3 cosas, y buscan mi rostro, ahí viene la bendición. Y el problema es que hoy el pueblo de Dios en su mayoría manipulan a Dios. Vienen al templo a pedir y a pedir. ¿Cómo estamos delante de Dios? Si la Biblia está llena de promesas, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y cuando le falta algo, ¿qué hace usted? Ay, papá, que he fallado yo. Entonces, en esa época Dios comenzó a bendecirnos con severo. Y Dios comenzó a ponerme las herramientas, las personas que iban a servir, que iban a ser útiles en la obra. Puso a Severo Fuentes, puso a Arquímedes Rodríguez, sí, puso a Oliverio González. ¿Recuerdan de Oliverio González? Está enfermito. Era el que enseñaba la guitarrita, la carranga. Hasta Enrique, como que también aprendió de él, ¿no? ¿Todavía carranguea? No, todavía. Bueno, mire, él le puede hacer quedar mal. ¿A quién recuerda más? Deifán. Carlos Luna. ¿Quién? Ah, sí, a Medardo. Medardo está aquí. Ay, hermano, yo no puedo hablar nada si fuera de orden porque vea. Tengo testigos de lo que yo estoy diciendo, de lo que Dios hizo. Y ellos fueron, muchos de ellos me acompañaron a hacer cultos al aire libre, en las casas, las visitaciones, los cultos en las casas familiares. La iglesia no nació aquí. Esto se inauguró como en el año 69. Y ya les comuniqué que la visión mía, me cometí un error en esa época porque yo sin ser catedrático ni tener ninguna vocación de educación de esto, que iba a poner un colegio.
Pero Dios no me quedó avergonzado. Porque a los niños hay que tenerlos mucho en cuenta. Entonces, me aparejó como maestros a Flor Cuesta. Fue la primera persona que llegó aquí para enseñar. Y ella trajo a Eva Murillo. Cuando yo comienzo a hacer algo en la obra de Dios, entonces Él comienza a colocarnos las herramientas. Pero yo estoy seguro, hermano, que yo en esa época tuve éxito y estoy viendo el éxito y los resultados por una sola cosa, hermano. Porque yo me disfracé de cristiano. ¿Cómo así que se disfrazó? ¿Qué es ese término, hermano? Tomé toda la armadura de Dios, que dice Pablo en su capítulo 6:13. Me puse la armadura de Dios. Reconocí que no era fácil hablar, predicar, cantar. La lucha era tremenda y tuvimos persecución aquí. Pero a mí me gustaría oír, por ejemplo, de cada persona tengo una historia que si me pongo a contar no acabaría. Porque tengo 150 hermanos en una lista que hice, se me olvidó traerla, y mejor, y si no, los aburriría. Sin contar las mujeres. No era que yo fuera judío, no, porque los judíos no contaban las mujeres. Pero era 150 personas, si contamos las mujeres pasan de 200. Y si contamos los niños, como los míos, 9, no, cada familia 7, 8. Pues pasan de 200, ¿no? Bueno, pero cada hermano tiene una historia. Yo recuerdo cómo encontré a Medardo Guerrero o cómo me encontró él a mí. Él me encontró fue en la calle haciendo un culto. Estaba yo allá, yo no sé con quién estaba, como que era con Oliverio y él estaba ahí. Yo soy testigo del poder de Dios. Y yo canto, y dale. En esa época tenía una voz muy bonita yo, porque era joven, ¿no? Y cantaba bien, no me salían gallos ni nada. No, yo hasta llegaba y hacía soprano, y hacía tenor, y hacía bajo, y bueno. Y la gente y Medardo se puso a mirar. Así comenzó la amistad con Medardo. Medardo me invitó una vez a la casa. ¡Ay, qué alegría cuando el papá de Medardo me vio! ¿Por qué? Porque se dio cuenta que el papá de Medardo depositó un diezmo para aquí, sin conocerme a mí, ni yo lo conocía a él. Y fue el primer diezmador. Vean las cosas que hace Dios cuando uno se deleita. ¿Sí? Cuando uno se deleita. Cuando uno se deleita en las cosas de Dios, tiene que acabar. Tiene que terminar. Pero permíteme algo especial. No voy a decir, pero de los primeros creyentes, ya les dije, está Álvaro Erazo, Cecilio Riaño, la familia Guevara, Mélida Peña, Alonso, está la hermana Rosalba. Ella escuchó aquí la bocina de un conferencista, trajimos, y ella vino y se asomó. Bueno, y así comenzó. Y luego llegó el hermano Clodomiro. Clodomiro fue secretario de esa época aquí ¿Está aquí Clodomiro? Sí, no lo veo. Sí, es que ese está ancho. No lo conozco. Bueno, y está Enrique Prieto también, la hermana Josefa, su hermano, su esposa hoy. Vea el fruto de la primicia de un primíparo.
de uno que comenzó la obra, pero lleno del Espíritu Santo. Después encontré a Hilarión, la hermana María Hilarión, está su hija, ella murió, los padres murieron, pero está el fruto. Hermanos, si nosotros no evangelizamos los niños, los jóvenes, ustedes se mueren, yo me muero. A mí no me importa que me muera, porque quedan mis hijos, mis nietos, anunciando las buenas nuevas. Amén. Gloria a Dios. Mire, ahí está la prueba. Tengo pruebas. La hermana Rosalba trajo a la hermana Leonilde. El Juanito se convirtió. Y de aquí han salido personas con talentos, pastores. Aquí es una fábrica de pastores. Medardo fue pastor, o es pastor, porque no ha muerto, ahí está. Sí. Elías Bonilla salió de aquí, Jorge Romero. ¿Quién más puedo yo decir? Un hijo de Cecilio Riaño que fue muy fiel aquí, hoy es pastor. Y muchos. He visto la gloria de Dios. Por hermano Guevara, jóvenes. Vea a Daniel, vea ahí a Juan, haciendo la obra que aprendió en un tiempo. Hermano, no les quito más tiempo porque veo que tienen sueño y yo estoy cansado también. Y entonces yo me despido de ustedes. Que Dios les bendiga. Si alguien necesita una foto, hable con una de mis hijas. Amén. Qué bueno, gracias a Dios, damos gracias a Dios. He dicho que el mensaje que tiene vida es el mensaje vivido. Ese es el mensaje que tiene vida. Cuando se ha aprendido a vivir en Dios y ver la misericordia de Dios, ese mensaje llega. Porque es lo que Jesús dijo, ve y cuenta cómo Dios ha tenido misericordia de ti. Y bueno, valga el momento para agradecer a todos los hermanos que de una u otra manera han estado vinculados con la iglesia y al lado de este general de Dios, que en el proceso han estado acompañándolo, y ustedes también son parte de esta historia, porque su trabajo, como dijo el pastor dijo ahora, lo dijo en un culto anterior, el trabajo en el Señor no es en vano. Me alegra ver a mi hermano Antonio Arenas, a mi hermana Carmen, que hacía días no los veía. Que Dios los siga bendiciendo. Y a todos los que han venido acá, gracias por estar aquí. Gracias. Que Dios los bendiga mucho y los ayude. Quiero que venga su hija, que esta mañana nos ha hablado, igual ha sido inspiración porque ella trabaja en misiones. Trabaja en Leticia con misiones. Y pues es una bendición y es la hija del pastor. Numaga pachanaga pachayaga chata ay chere nyuma nuai nangu chaunato chawayaga chata erini chadavene nyua kitana utupana tori familia maa. Estoy tratando de decir en ticuna que estoy muy agradecida con Dios porque estamos aquí con mi papá y mis hermanas viendo todo lo que Dios ha estado haciendo en la vida de la iglesia, la gloria. Si estoy hablando así es porque hace 23 años trabajo con la tribu ticuna en la frontera Perú, Brasil, Colombia. Estuve viviendo 13 años, en los últimos 13 años en Brasil, aprendiendo el idioma y la cultura. Después de tanto tiempo estamos empezando a hacer lecciones bíblicas en el idioma ticuna, estamos haciendo borradores. Y estoy por regresar para trabajar con un equipo de líderes ticunas para empezar a evangelizar por las comunidades ticunas en Brasil, Colombia, en el idioma de la gente con ticunas. Entonces, alabo al Señor por eso. Pero más que lo que yo estoy diciendo, alabo al Señor por el trabajo que mis padres hicieron. Los pastores no le piden permiso a los hijos de
qué van a hacer y cómo lo van a involucrar, cómo involucran a los hijos en el ministerio. No entendía mucho. De niña, todos corrimos, trabajamos, hicimos muchas cosas que no entendíamos. Pero hoy veo que cuando se trabaja para lo eterno, cuando se trabaja en las vidas de las personas, cuando se dedica el tiempo al necesitado, al que no conoce a Dios, eso en realidad da frutos de vida eterna. Y lo estoy viendo aquí con todos mis hermanos, con todo lo que no entendíamos. Pero es una bendición. Tristemente es cuando uno es adulto que entiende las cosas. Pero hoy en día ni las lágrimas van a agradecer tanto amor que Dios ha tenido por la Iglesia de la Victoria y todo lo que ha hecho en esta congregación. No olvido a mis hermanas correr. Papá, va a empezar el culto, Abigail, corre, coloque allá el parlante, cuidado se cae, porque eran tejas de Paroy, creo que era eso, de Ternit, y se ponía un parlante, era solo una casita acá y eso sonaba para todo el barrio, todo esto era potrero, y a veces las escuelas dominicales las hacíamos ahí en el barro cuando llovía, eso no importaba si nos embarrábamos y todo. En esa época no pensábamos tanto en estar bien vestidos y elegantes, pero sí vieron tiempos. Y todas esas salidas a los diferentes pueblos para los bautismos, la reunión de jóvenes, de niños, era impresionante. No olvido esos tiempos lindos cuando hicimos varios dramas. Y hay unas historias para morirnos de la risa porque casi se ahorca Judas y otras historias que hay por ahí. Pero todo eso Dios lo ha usado para que hoy en día estén ustedes aquí sentados y alabamos a Dios. Por eso, por la vida de mis padres, de mi mamá, todo lo que haya hecho es para alabar al Señor. Gracias, hermanos, por tenernos acá y es una bendición ver que mi papá pueda ver los frutos del trabajo que Dios hizo a través de él.